días a todos, qué gusto saludarles. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo que qué? ¿Trabajando? Pues no se iban a ir de puente. ¿Quién? ¿Cuándo hemos hecho eso? Nos ofrecimos. No, a ver, deja tú de puente. ¿Qué hacen aquí? No tendrían, no tendrían que estar guardados en su casa. ¿No están viendo lo que está pasando con el COVID-19? A ver, dos cosas. Hoy tenemos, señora, señor, gracias por acompañarnos. Todavía no le digo bienvenida y bienvenido porque quiero hacer un paréntesis antes por mi Cruz Azul. También es mío. Por mi Cruz Azul y por el del Potro. Sí. O sea, fíjate nada más la maldición. Fíjate nada más la maldición, Potro. Fíjate nada más la maldición. Y líder, ¿no? Sí, super líder. No líder. Super, mega, hiper, hyper líder. Ahí nomás. Ahí nomás. Y estábamos jugando contra el América. ¿Cuánto íbamos? 1-0. ¿Cuánto acabamos? 1-0 y pudo haber sido 4-0. Señor que le va a la América, un saludo con todo respeto. A mi mamá que le va a la América, saludo, jefa. Pero perdón, Manolo que le va a la América, perdón. Hubiera sido un 4-0 fácil. Pudo haber sido 4-1. Pudo haber sido, ponte un 4-1. Porque fallaron un penal. Ponte un 4-1, ¿no? Por eso. Y entonces, pues ahorita los cruzazulinos que me ven, ¿qué estamos pensando? No, pues, campeones. Vamos con todo. Fíjate nada más lo que es el maldito destino, güey. El fin de semana se anuncia que la Liga MX, todo se cancela. Por el coronavirus. ¡Qué maldita suerte tenemos del Cruz Azul! A ver, explíqueme eso, señora. ¿Es un complot? Como dice el clásico, esto es un complot. Esto es un complot, ¿no? Malditos conservadores, ¿no? Malditos conservadores. Pero bueno, y fíjate nada más, todo lo que están haciendo para que no gane el Cruz Azul. Les hace así. Bueno, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a DPC. A todos, menos a... No, a ver, menos a todas aquellas personas que se fueron en los últimos días al súper, que llenaron el fin de semana los supermercados, nomás para comprar papel de baño. ¿Por? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Me pueden explicar por qué? ¿Qué estudios realizaron en los laboratorios de sus casas o en los laboratorios de sus baños? ¿O qué estudios realizaron en sus retretes, no? Como para tomar la decisión de que frente a la crisis del coronavirus, de la cual hoy vamos a hacer hoy un programa especial, vamos a hablar mucho del coronavirus, pero ¿por qué toman semejante decisión? O sea, ¿qué estudio vieron que los llevó a comprar todo el papel para dejar a los demás sin papel? Estoy usando periódico. Sí, ¿qué les pasa? Ahí tiene al pobre Potro, llegó ya a las 4 de la mañana a recoger el periódico de todas las oficinas aquí. Ahí va, oficina tras oficina, agarrando los periódicos, que porque ya no hay papel en el súper, ¿no? ¿Qué artículos están leyendo que los científicos del mundo no están leyendo, Cristian? ¿Dónde vieron? Díganme, ¿dónde vieron que hay que comprar papel como desesperados? Fíjate cómo es México, el absurdo de México, ¿no? El Vive Latino el fin de semana, 60,000 personas codo contra codo, dándose besos, sudando, escupiendo, ¿no? Les vale gorro, ¿eh? Y Maritza. La Maritza ya ha vuelto loco, ¿no? Ahí escupiéndole a todos, ¿no? ¿No? Mandando besos, ¿no? Y les vale gorro. ¿Y en contraste? Pues para prevenir vamos a comprar papel de baño. ¿No? Y va también para los que agotaron el gel antibacterial. No, por cierto, ya es tarde a las farmacias, que llegas, fíjate nada más cómo son. Vamos a estar pendientes de eso con Profeco. Hoy, desafortunadamente, el procurador no nos va a poder tomar la llamada porque está en la conferencia del presidente López Obrador, pero yo le quiero preguntar, se lo vamos a preguntar al ratito. ¿Por qué carajos llegas tú a una farmacia y le dices, oiga, ¿tiene gel antibacterial? No. Pero, si me compra esta vitamina,
viene un gelecito antibacterial. O si me compra esto, viene un bote de gel antibacterial. ¿Por? ¿No? Ahí son abusos y ojalá usted los pueda denunciar frente a Profeco. Entonces, gente que compra como desesperada papel de baño, gente que compra como desesperada gel antibacterial y los agota en las farmacias y en los centros comerciales. ¿Por qué? Se dan cuenta que si ustedes compran todo, los demás no tendrán con qué evitar contagios. O sea, si ustedes compran todo, los demás no van a poder limpiarse las manos para que ustedes no se contagien. Es más, alguien lo dijo clarito en redes sociales este fin de semana. Solamente quería decirles que a todos aquellos que han comprado sin parar papel higiénico y han dejado sin papel higiénico a los demás, no sé qué tiene que ver con el coronavirus, ojalá que les dé una diarrea, que bajen 10 kilos en un solo día. Por otro lado, a los ineptos, idiotas y obtusos que compran todo el alcohol, todo el gel y todos los jabones, tienen que entender algo. No sirve de nada que ustedes acaparen todo y ustedes se mantengan limpios, porque en este caso lo que a ti te conviene es que el resto también esté limpio, porque si tú estás limpio y el resto no, igual te vas a contagiar recontrababoso. Muy cierto. Bravo. No tengo nada que agregar. Suscribo, sobre todo lo de la diarrea. Y ojalá sean 30 kilos. Hoy es un lunes histórico por la crisis del coronavirus. La crisis del coronavirus se ha agravado en todo el planeta y comienza a agravarse en el país. Así que si les parece bien, vamos a informarnos con datos confirmados, no con fake news. El día de hoy no hay una sola persona muerta, como muchos colegas que desafortunadamente estuvieron pues compartiendo esta noticia falsa, esta información el fin de semana. No hay nadie fallecido hasta el momento por el COVID-19. Ayer se habló de un empresario cuyo nombre no voy a repetir por respeto a él y a su familia. Su familia me confirmó el día de ayer que no había fallecido. Así que no tomamos decisiones a partir de noticias falsas. No corramos el pánico entre nuestras familias, sí tomemos precauciones. Hablemos con especialistas, déjenos presentar la información pura, dura y maciza. Es lo mejor que podemos hacer usted y yo frente a los días que están por venir. No hagamos compras de pánico, sobre todo compras de pánico absurdas. Más bien pongamos atención. Así que, si les parece bien, yo voy a tomar mi café. No, que no. Y yo usando periódico. Los periódicos. Excelsior. Urgen más recursos para enfrentar virus. Anticipan 1.2 millones de contagios. La Cámara de Diputados y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud advierten sobre la necesidad de cuidar el presupuesto ante una epidemia que se prevé larga. Reforma. Exhiben estados carencias. Faltan equipos y camas, advierte personal que requiere de capacitación ante coronavirus. Milenio. Jalisco, Guanajuato y Yucatán adelantan suspensión de clases, coronavirus. Los gobiernos de esas entidades ordenan el cierre de escuelas a partir de mañana. Sube a 53 la cifra de personas contagiadas y el presidente asegura que ninguna pandemia dañará el país. La jornada. Baja el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos y su tasa a 0% para contener efectos del COVID-19. Busca alentar préstamos a fin de que la economía de Estados Unidos no decaiga. La reducción a ese nivel no se había visto desde diciembre de 2008. Señala que el plan se mantendrá activo hasta que pase la emergencia. Donald Trump manifiesta que la decisión es muy buena noticia. El secretario del Tesoro no espera una recesión, pero sí una contracción. The New York Times. El sistema de la Reserva Federal reduce las tasas a casi cero. Contagio de virus se dispara. A medida que los negocios se detienen, el costo de la interrupción aumenta. Nueva York ordena que escuelas, bares y restaurantes cierren. The Washington Post. A medida que se expanden los cierres, el sistema de la Reserva Federal despliega su arsenal. Las ciudades de los estados cierran negocios, toman medidas estrictas a medida que aumentan los casos, tasas de interés reducidas a cero.
de USA Today. Parálisis provoca frustración. Pruebas ampliadas. Los estadounidenses que regresan se enfrentan a largas colas. Actos de la Reserva Federal. La tasa de interés de referencia se redujo a 0. Gracias a todos los que han elegido esta pantalla, gracias a quienes han elegido este programa para informarse de lo que está pasando con el COVID-19. Estamos en uno de los puntos más dramáticos de esta pandemia. En México el asunto se está agravando, hay que tomar buenas decisiones, hay que ver lo que están haciendo otros países para evaluar si estamos retrasados en las medidas que hemos venido implementando a nivel social y sobre todo qué debemos hacer. Ustedes, nuestras audiencias, nosotros los medios de comunicación frente a una crisis como esta y sobre todo las autoridades, las instituciones mexicanas y de todos los niveles, no solamente federales, qué tendrían que estar haciendo para que esto no se salga de control y para que no haya muertes por el coronavirus. Vamos con el asunto, la pandemia de la que todo el mundo está hablando. Esta va a ser una epidemia larga y tenemos que ir cuidando que existan los recursos, tanto financieros como materiales, para todas y cada una de las fases. Por eso es importante, cuando las personas estornudan, deben cubrir la boca. A ver, ¿cómo vamos con el coronavirus en México? Ayer, en la conferencia diaria que le da seguimiento al asunto, la Secretaría de Salud informó que hay 53 casos confirmados. Han crecido como no habían crecido en los últimos días en nuestro país. Hay 53 casos confirmados, 2 pacientes están graves. Ayer dijeron que uno en estado delicado de salud, posiblemente lo van a intubar. Y 176 casos se mantienen como sospechosos. 60% de los casos positivos corresponden a hombres, 40% de los casos son mujeres. Del total de los confirmados, 83% se han atendido de manera ambulatoria, es decir, de entrada por salida, mientras que el 17% ha requerido hospitalización. Esta va a ser una epidemia larga y tenemos todavía 2 escenarios por vivir y tenemos que ir cuidando que existan los recursos, tanto financieros como materiales, para todas y cada una de las fases. La Secretaría de Salud de Guerrero confirmó el primer caso de coronavirus en el estado. Se trata de un turista argentino que llegó a México hace unos días. La dependencia informó que se realizaron pruebas a 7 personas que consideraron como sospechosos de estar contagiados de COVID-19. 5 de las muestras resultaron negativas, una está pendiente y otra más dio positivo. La Secretaría de Salud, decía yo sobre este caso del empresario mexicano, quien habría dado positivo en coronavirus, dijo que tras viajar a Estados Unidos está en estado crítico, pero no ha fallecido. No dio el nombre del paciente. Ayer la Secretaría de Salud insistió en esto, en que hay que ser responsables con los nombres, las identidades de los pacientes confirmados o sospechosos por respeto a ellos, a su recuperación y para que no haya un acoso por parte de los colegas de los medios de comunicación. La dependencia federal detalló que hasta las 11 de la noche del domingo 11 de marzo, el empresario se encuentra grave y que pues le va a dar seguimiento a su estado de salud. La Secretaría de Educación Pública anunció que las vacaciones de Semana Santa se van a adelantar. Le voy a dar los detalles más adelantito. Sobre el primer caso, el caso del empresario del que le hablaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema en la conferencia mañanera. Afortunadamente, el señor no ha fallecido, ¿sí? Y le deseo que no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos, que no suframos, que no padezcamos, que salgamos adelante ante cualquier adversidad.
Eso fue lo que dijo hace unos minutos. Ahora le decía yo lo de la Secretaría de Educación Pública en México. Anunció que las vacaciones de Semana Santa se van a adelantar, pero ojo, aquí, a ver, esto es importantísimo. Y creo que las autoridades de salud han estado insistiendo en eso. Si se adelantaron las fechas de vacaciones, no es precisamente para vacacionar. Estamos en una emergencia. Es para cuidarnos, es para prevenir los contagios, ¿no? Muchos expertos están recomendando, es para guardarnos. Es para evitar los contagios. ¿Cómo se contagia la gente en países como China, Irán, Italia o España? Cuando sale a las calles, no toman las previsiones y no se guardan en sus casas. Entonces, a ver, no son vacaciones. Estamos en puente. Yo sé que mucha gente nos está viendo desde sus lugares de esparcimiento, sus lugares de descanso. El fin de semana, Acapulco registró 90% de ocupación, Cristian. Cuando se supone que no tendríamos que salir. Cuando se supone que tendríamos que guardarnos. Bueno. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de labores que iniciará el viernes 20 de marzo. Esto fue lo que dijo la Secretaría de Educación Pública. Del 20 de marzo hasta el 20 de abril. Esteban Moctezuma Barragán, que es el secretario de Educación Pública, dijo que la intención, insisto, no es salir a dejar que la panza se asolee, que las patitas recobran color, ¿no? A salir allá a abrazarnos, a besarnos, a apapacharnos. No, es mantener un aislamiento preventivo. Preventivo, en serio. Mire, si hoy tuviéramos aquí a un italiano que estuviera en la fase en la que está ahorita México, seguramente nos diría lo que ellos no hicieron para prevenir lo que le está pasando hoy en día a Italia. Si hoy en día tuviera aquí a un español viendo el momento, la fase en la que se encuentra México, seguramente nos diría qué hacer para evitar el momento en el que está ahorita España. Hay que evitar los contagios, hay que aislarnos de manera voluntaria, de manera preventiva para evitar los contagios. Esa es la intención de las vacaciones, porque muchas madres de familia, Cristian, me escribieron el fin de semana y me dijeron, oye, que se van a cerrar las escuelas. Y yo, sí, pues contestaba yo en redes sociales, sí, se van a cerrar las escuelas. Me dicen muchas madres de familia, ¿con los niños adentro o afuera para organizarme? ¿No? Digo, dicen las mamás, nomás para saber, ¿se van a quedar los niños allá adentro o los vamos a tener aquí en casa? Señora, los va a tener en casa. Hay que aislarnos. Es el secretario de Educación Pública. De que en cada escuela de la República se va a instalar una comisión de salud. Esta comisión de salud se debe de instalar dentro de los consejos de participación escolar. Si existiese alguna escuela que no tuviera el consejo instalado, aprovecharía para instalar su Consejo de Participación Escolar y dentro de él la Comisión de Salud, que esto está previsto en la nueva legislación, en el artículo 131 de la Ley General de Educación. Esta comisión tendría como objetivo, primero, apoyar la instalación en todas las escuelas de los filtros escolares. Ahora, esto es a nivel federal. Sin embargo, los gobiernos de Jalisco, de Yucatán y de Guanajuato, saludos a quienes nos ven en esos estados, decidieron adelantar para mañana. Bueno, en realidad desde hoy, Cristian, porque hoy es puente en las escuelas, ¿no? Entonces, desde hoy, martes 17, la suspensión de clases. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, consideró que suspender las clases a partir del 20 de marzo es una decisión equivocada. Ahí está la grilla política. En tanto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, explicó que esta medida de adelantar las vacaciones para el martes aplicará a todos los niveles educativos, todos, desde preprimaria hasta universidad. Todos. No escatimaremos, dijo el gobernador, en acciones preventivas por las y los guanajuatenses. Bueno, fíjate, ¿no? ¿Qué cuesta más vidas para Guanajuato ahorita? La inseguridad, hermano. Pero bueno, ese es otro asunto. Ahorita estamos hablando de cuestiones de salud, estamos hablando del COVID. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó que se suspenderán las actividades en todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas a partir del día de mañana. Así lo dijo.
he instruido que se disponga lo necesario para suspender las actividades e ingreso a los sitios arqueológicos de Chichén Itzá y Xichaltún los días 20, 21 y 22 de marzo, lo que nos permitirá reducir significativamente las posibilidades de contagio a nuestra población. Ahí está, amigos de Jalisco, amigos de Guanajuato, amigos de Yucatán, amigos de la República Mexicana. Hay que estar pendientes de lo que las autoridades locales en términos educativos puedan decir para tomar las previsiones a partir de mañana. También mediante un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que reforzó las medidas de prevención entre las personas que viven con enfermedades crónicas, que son las que ahorita nos están preocupando más, junto con las mujeres que están embarazadas, para evitar infecciones graves por el COVID-19 que compliquen su estado de salud. Debido a su situación de vulnerabilidad, además de retirarles las medidas sanitarias necesarias, el IMSS les hizo un llamado para que ante cualquier síntoma grave de enfermedad respiratoria acudan de inmediato a urgencias. La pregunta es, ¿el IMSS está preparado? ¿Urgencias en las clínicas del IMSS están preparadas para recibir urgencias de este tipo? Ojalá que sí, lo vamos a ver. El gobierno de México recomendó a la población evitar viajes internacionales no esenciales. Cristian, ¿cancela tu viaje? ¿A dónde te ibas? Chiconcuac es dentro del país, Cristian, no es extranjero. El otro ya tramitando el pasaporte, dice. Me van a pedir pasaporte, no, Cristian. Bueno, el gobierno dice que en los últimos días ha aumentado el número de personas que enfrentan dificultades logísticas en el exterior, incluyendo la cancelación de vuelos o la necesidad de reconfigurar rutas y cambiar escalas. Señaló que si algún viajero presenta síntomas de enfermedad respiratoria durante su trayecto a México, deberá informarlo al equipo de Sanidad Internacional que realiza labores de vigilancia en cada punto de ingreso del país. Ajá. No, a ver, perdón. El fin de semana, Rivas, estuvo mucha gente documentando en los aeropuertos internacionales, no solamente de la Ciudad de México, de varias partes del país, Los Cabos, Guadalajara, Monterrey, pero sobre todo la Ciudad de México, donde nadie te revisaba la calentura. O sea, es decir, no había nadie ni siquiera que te diera información acerca del COVID-19. ¿Qué óvole? ¿Qué estamos haciendo? Insisto, ¿qué tendrían que decirnos hoy los italianos, los españoles, los iraníes, los chinos, que tendríamos que estar haciendo ahorita para evitar que lleguemos a la situación en la que están ellos? Ya son más los eventos masivos y festivales que se han pospuesto y cancelado temporalmente. Es el caso de la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, que iniciaría el próximo 20 de marzo. Pelas, bye, se cancela, se pospone. Bueno, no, en realidad en este caso dijeron que se pospone. Las autoridades informaron que la feria se podrá llevar a cabo una vez que haya pasado la contingencia en fechas que aún no han determinado. ¿Qué pasa en Aguascalientes con la Feria Nacional de San Marcos? Bueno, estaba programada del 17 de abril al 10 de mayo. Esta se pospuso para los meses de junio y julio. Que ojalá que para entonces ya esto esté bajo control. El gobierno de Nuevo León anunció la cancelación provisional del Festival Pal Norte, que se llevaría a cabo 20 y 21 de marzo. Pelas también dio a conocer que la fecha será reprogramada luego de que pase la contingencia sanitaria. Y ayer, en el último día del Festival Cumbre Tajín en Papantla, Veracruz, las autoridades determinaron suspender las actividades que tenían programadas, cosa que no pasó con el Vive Latino. Es de verdad impresionante. Estamos hablando de 60,000 personas que estuvieron ahí. A ver, las fotos. ¿Qué? ¿Cómo es posible? A ver, estuvieron viendo las fotos, ¿no? Sí. ¿Vieron que había un espacio vital alrededor de la gente? No. Es impresionante la irresponsabilidad del asunto. Que se haya llevado a cabo un festival con esas magnitudes, cuando el fin de semana hubo partidos que se jugaron sin público. Cuando la Liga MX y otras decidieron suspender sus partidos. Bueno, ante las quejas de pacientes a los que no les aplicaron la prueba de COVID-19 en un hospital a pesar de tener síntomas de la enfermedad respiratoria, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de Olivia López Arellano, su titular, explicó que solo se aplica la prueba a quien constituye un caso sospechoso, no a todos.
La definición operacional de caso sospechoso, como todos siguen siendo casos importados, es que presente síntomas respiratorios, básicamente temperatura por arriba de 38 grados centígrados, que tenga tos o dificultad respiratoria, que tenga dolor de articulaciones, ¿sí? Que también puede cursar con rinorrea, o sea, un poco de secreción nasal, puede o no puede, pero lo más importante, que tenga antecedente de viaje en los últimos 14 días. Si viajó en noviembre, en diciembre, lo visitó su pariente de Estados Unidos el mes pasado, no califica. Tiene que ser la ventana de 14 días. Ahí está. Si usted cree que tiene coronavirus o que estuvo en contacto con alguien que ya tiene confirmada la enfermedad, en primer lugar, guárdese en su casa, mantenga la calma. Hay casos, ahorita vamos a hablar con expertos, pero hay casos en los que no se desarrollan los síntomas. Hay casos en los que hay que hablar a la línea de salud y seguir las instrucciones que digan las autoridades de salubridad y listo. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que pese a que nos mantenemos en la fase 1 de contingencia por el COVID-19, se van a tomar medidas propias de la fase 2, como suspender los eventos con más de 1,000 asistentes, cosa que no ocurrió el fin de semana, por favor. En el caso de eventos privados, la cancelación dependerá de lo que anuncie en su momento el Comité Nacional de Salud. Lo que no se ha suspendido hasta el momento es la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Ese es un temazo, ¿eh? Ese es un temazo, ¿no? ¿Quién va a ir a la Pasión de Cristo en Iztapalapa? Nomás Poncio Pilatos, que es el que se lavó las manos, ¿no? De ahí en fuera, ¿no? Es que es un temazo, eso es un temazo. Digo, más allá de los memes que decían, ¿quién se lavó las manos, Cristian? A ver. Poncio Pilatos, ¿no? Es el único que va a ir. ¿Qué va a pasar con una... Apenas ahorita está entendiendo Dante, porque pues no había leído la Biblia hasta ahorita. Estamos hablando de decenas de miles de personas que todos los años se dan cita en Iztapalapa. Saludos a quienes nos ven en Iztapalapa. ¿Qué va a pasar? Son los preparativos para la edición 177 que ya están corriendo, pero pues están en la incertidumbre de si la Pasión de Cristo, uno de los eventos relevantísimos en la vida pública de la Ciudad de México y del país, se lleve a cabo o no. El comité organizador de este evento señaló que se mantiene atento a las recomendaciones de las autoridades. Además, detalló que se espera la llegada, fíjate, de 2 millones de visitantes. 2 millones de visitantes para esta edición. Bueno, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ha estado muy pendiente de lo que pasa. Allá está David Vicenteño, es mi colega reportero. David, ¿qué tienes? ¿Qué está pasando? Cuéntanos, bienvenido a DPC. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días a todos. Pues así es, nos encontramos aquí afuera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la zona de hospitales de Tlalpan. Y pues déjame decirte que aquí está todo en teoría muy tranquilo. Hace unos minutos logramos platicar con un paciente que salió pues un poco molesto, el señor Juan Carlos Arias, de origen venezolano. Él trabaja aquí en México. Nacho nos comentaba que por las cuestiones de su trabajo pues ha tenido contacto con gente extranjera en los últimos días. Y además hace 40 estuvo en Estados Unidos, pero vino a este hospital, Nacho, y le dijeron que él no encuadraba en este perfil para hacerle la prueba, el diagnóstico del coronavirus. Así es que le dijeron pues que se fuera a su casa. Él salió de aquí un poco molesto para decir pues que va a un hospital o a buscar un médico privado para tratar de hacerse la prueba. ¿Qué es lo que le dicen aquí a la gente? Bueno, pues que si tiene alguna molestia, alguno de los síntomas, venga al área de urgencias, esta imagen que está tomando mi compañero René Patraca, y aquí lo canalizan para que al interior del hospital, pues médicos especialistas le empiecen a hacer este diagnóstico y ver si cuadra o no en este tipo de enfermedad. Pero hoy, Nacho, que es un día feriado, hay que recordar que hoy es un día feriado aquí en México, con motivo del nacimiento de Benito Juárez hasta el próximo sábado 21 de marzo, bueno, pues hoy está muy tranquilo. Bueno. La gente que está por acá, sí, el personal de seguridad usando cubrebocas, pero el personal médico que sale del hospital, Nacho, pues no lo usa. Hemos visto varios doctores que están saliendo del hospital sin cubrebocas. Así las cuestiones aquí afuera de enfermedades respiratorias, Nacho. Oye, David, no, es que yo creo que de estas historias nos vamos a encontrar las que tú quieras, ¿no? Contradictorias, absurdas.
Así es, esta persona decía que siente malestar de garganta. Lo único que no tenía es fiebre, pues para acabar pronto. De todos los síntomas que han dicho, lo único que no tiene es fiebre. Bueno, eso, David, pero, que sí pero ha tenido también contacto. el caso del personal médico que sale sin cubrebocas. Y por ahí acaba de tomar hace unos segundos mi compañero René Patraca, un médico que acaba de salir del hospital y sin cubrebocas. En fin, pues así está la situación. La recomendación a la gente es pues mantener estas cuestiones de higiene principalmente y esta sana distancia que ahora le llaman, ¿no? Tan famoso el término en la época de Carlos Ernesto Salinas. Zedillo. Ah, Ernesto Zedillo, la sana distancia, ¿verdad? Sí es cierto, con Ernesto Zedillo. Sí, ahí está. Que iba a mantener la sana distancia. Oye, pero perdón, sana distancia en el hospital, sales y ahí está la señora del pan, está la señora de los tamales, ahí vamos a tocarnos, abrazarnos y compartir la comida, el pan y el vino, ¿no? Así es, Nacho, pues la gente aquí está haciendo actividades pues prácticamente normales y esperando, pues, ve que cómo los atienden en este hospital, bueno, principalmente en esta cuestión de quiénes sí y quiénes no van a tener este examen, a quién sí se le aplica y a quién no. Esa es la duda, yo creo ahorita principalmente, pues sí, Nacho. Pues sí, y hay que atender, a ver, si los médicos están diciendo, oiga, usted no está en el cuadro para proceder como un caso confirmado de coronavirus o incluso sospechoso, pues atendamos lo que digan los expertos y punto, vámonos, ¿para qué enojarnos? Pero bueno, gracias mi querido David Vicenteño, colega reportero de Grupo Imagen. Ahora voy a la central de autobuses del sur, muy cerquita de Grupo Imagen, allá está Enrique Sánchez, es mi colega reportero. A ver, dime Enrique, ¿cómo están los protocolos de sanidad para evitar contagios en una terminal de autobuses? En este caso, una de las principales de la Ciudad de México. Es una de las principales, mi querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, pero la actividad es completamente normal. Por aquí parece que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre la presencia de coronavirus en la Ciudad de México. De hecho, tú podrás ver a mis espaldas la llegada de personas sin ningún tipo de protocolo, algo normal, según nos platica la propia gente aquí de esta terminal de autobuses del sur, que diariamente tiene entre 10,000 y 15,000 personas recorriendo sus distintos pasillos. Hay de 100 a 200 corridas. Entenderás que en este fin de semana largo también hay más presencia de personas, de autobuses, pero la actividad es completamente normal. Muy pocas personas hemos podido observar que tienen un cubreboca, algunos trabajadores de la propia terminal, algunas personas adultas son las que pues quizá se protegen de alguna manera contra el coronavirus. La actividad es cotidiana, según lo que nos han reportado. De aquí salen autobuses hacia el sur de nuestro país, hacia Oaxaca, Guerrero, Michoacán, los puertos turísticos que tenemos, y en este puente de fin de semana largo también la actividad es un poquito más amplia. Hemos visto solo en algunos locales comerciales la presencia de gel antibacterial para las personas, no así en los ingresos o en las salidas de los distintos autobuses, en los andenes, no hay ningún tipo de gel. Vamos a acercarnos rápidamente con algunas personas pues para conocer su sentir sobre estos días que se están viviendo aquí en la Ciudad de México. No hay emergencia como tal, según reportado por las autoridades. Señores, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Van llegando aquí a la Ciudad de México? Vamos de salida. ¿Van de salida? ¿Hacia dónde van? A Ciudad Altamirano. ¿Algún tipo de protocolo de sanidad con motivo de la presencia del coronavirus aquí en México? ¿Qué sabe usted? ¿Qué le han informado? Pues es que yo estoy de Tierra Caliente y ya no tenemos protocolo por todo el calor. Tenemos la esperanza de que no llegue nunca para el rotavirus. ¿Es su hija? Es mi nuera. ¿Usted vive aquí en la Ciudad de México? Oiga, ¿algún protocolo de sanidad, de seguridad? ¿No hay cubrebocas? ¿Qué sabe usted? ¿Qué le han informado? Pues solamente las medidas de precaución básicas, obviamente lavado de manos, usar el alcohol gel y pues no estar en contacto con la gente que esté enferma principalmente. ¿Aquí en la terminal ha visto algún protocolo de sanidad, que le entreguen cubreboca, gel antibacterial? No, nada. Todo es porque uno lo compra o uno lo tiene en casa, nada más. ¿Qué sabe del coronavirus? ¿Hay temor? ¿Hay precaución? ¿Qué sabe? Preferible tener solo precaución para evitar más mala información, ¿no? Gracias. En su trabajo, ¿qué le han informado? ¿Ha habido suspensión de labores o qué ha habido en particular? No, en mi trabajo no hay suspensión de labores, todo sigue normal. Mientras no den la autorización de faltar, no.
normal. ¿Algún protocolo en particular que siga? Igual lavado de manos con gel y no tocar a las demás personas. Rápidamente con la señora. Señora, ¿algún cuidado particular? Es igualmente el lavado de manos y no andar mucho entre mucha gente. Hay que cuidarnos un poco. Pues agradezco sus palabras. Pues ya escuchas, Nacho, no hay un protocolo particular hacia las personas. En general, el transcurrir aquí en esta terminal de autobuses del sur, pues es normal completamente. Sí. Se espera hacia después de las 5 o 6 de la tarde el regreso de quienes se fueron durante este fin de semana. Va a ser un relajo, mi querido Quique. Y a zonas muy cercanas. Va a ser un relajo, exactamente. El regreso de todos los que se fueron de puente, particularmente en las carreteras, pero también en las centrales de autobuses y en los aeropuertos, no solamente de la Ciudad de México, sino de Guadalajara, Monterrey, de varias otras ciudades. Va a ser un relajo. Pero bueno, mi querido Enrique, gracias por esto. Está con nosotros también para seguir este protocolo y estas medidas de aislamiento. Hemos tomado la decisión en este programa de no invitar a partir de ahora, por lo menos cuando cambiemos de fase, a no invitar de manera presencial a nadie al foro. Así de sencillo. Así que vamos a recurrir cuando se pueda a los phoner, es decir, a las llamadas telefónicas, o cuando se pueda a los Skypes, es decir, a las videollamadas. Le agradezco a Rosa María Wong, infectóloga pediatra, doctora en Ciencias Médicas, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, que esté con nosotros. Doctora, gracias como siempre por atender nuestro llamado. ¿Cómo está? Con mucho gusto, Nacho. ¿Qué tal? Buenos días. Yo muy bien. ¿Y ustedes? Pues, saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. A ver, muchas preguntas. Creo que en primer lugar hay que entender, es importante el autoaislamiento, ¿cierto, doctora? Cierto, Nacho. Yo creo que es muy importante decirle al auditorio, no son vacaciones. No son vacaciones, no es un megapuente, no es un mes de echar la flojera y de convivir con la familia, de ir y viajar, estar de un lado a otro, no. Es la oportunidad de protegernos para prevenir contagios. Es importante porque cuando todos los demás países en el mundo empezaron a hacer este autoaislamiento, el número de casos nuevos por coronavirus empezó a bajar. Incluso Corea empezó a hacer el autoaislamiento cuando tenían alrededor de 50 casos, que es como estamos nosotros ahorita. Ahí estamos, exactamente. Y ahorita están bajando importantemente el número de casos en Corea. ¿Qué pasó en Italia y en España? Que les dijeron, vamos a hacer autoaislamiento, ya se van a suspender las clases. Los jóvenes se iban de pachanga, se iban a las fiestas, se iban a los bares, los restaurantes. Y ahí están las consecuencias. Lleno. Y vean ahorita, hay 25,000 casos en Italia y en España también hay más de 10,000, etcétera. Sí. Entonces, sí es muy importante en este momento que quede claro que no son vacaciones, es un autoaislamiento para poder prevenir el contagio entre personas. Este virus es muy contagioso, se disemina muy rápidamente. Muy bien. Ahora, doctora, yo jugaba un poquito con la imaginación. Si hoy tuviera aquí a un paciente italiano, a un paciente español sentado en la mesa en este foro y reconociéramos la fase en la que se encuentra México en estos momentos, o sea, ¿qué nos recomendarían? Precisamente esto, tomar las medidas a lo mejor que ellos no tomaron para prevenir el momento en el que están ahora en Italia, en Irán, en España, en China, en Estados Unidos. Sí, así es. En Estados Unidos ahorita ya están tomando todas estas precauciones y, como ustedes saben, todos los parques importantes que pueden congregar a una gran cantidad de personas ya los cerraron. Estoy hablando de Disney, estoy hablando de Universal. Los centros comerciales están empezando a cerrarlos. Muchas personas están trabajando desde casa. Las escuelas, las universidades las cerraron desde incluso la semana pasada. ¿Tendríamos que hacer eso nosotros ya, doctora? Pues estas son cuestiones de riesgo y tienen que ver también cuestiones económicas que el gobierno está evaluando. Sin embargo, si ustedes observan, la iniciativa privada, la academia, pues también evalúan sus riesgos y ellos también toman decisiones. Están tomando decisiones, sí. Exacto. Ahora, porque lo que quieren es disminuir los riesgos. Doctora, usted es experta en esto, digamos,
compártame su opinión. ¿Fue un error lo del Vive Latino el fin de semana? Bueno, yo creo que tiene que quedar claro algo. El virus se transmite de contacto de persona a persona. Entonces yo nada más les voy a poner un ejemplo. Cuando sucedió el problema en China, nadie sabía que era un nuevo virus, pero empezaron a haber casos desde el 8 de diciembre. Para el 31 de diciembre habían ya reportado 27 casos de neumonía atípica, que muy grave, que causaba infección severa en adultos mayores sobre todo. Y siguieron adelante con todo a pesar de que ya estaba ahí los focos rojos de que algo está pasando, hay un virus nuevo. El 25 de enero fue el Año Nuevo Chino y hubo una gran cantidad de personas moviéndose de un lado para otro del mundo, ni siquiera, o sea, en China obviamente, pero del mundo iba mucha gente a pasar el Año Nuevo Chino hacia China. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí fue cuando empezaron a tener miles y miles y miles de casos y empezó la expansión logarítmica. Entonces yo nada más les pongo ese ejemplo para que ustedes lo traspolen. Con eso ya me dijo. Con eso ya me dijo lo que piensa y se lo agradezco mucho. Ahora, finalmente, doctora, ¿por qué estamos comprando como locos papel de baño? Esa es una muy buena pregunta, la verdad no sé. Yo creo que tiene que ver con cuestiones económicas de, no sé, tal vez en otros lados hay escasez, porque acuérdense que China es el productor número 1 de muchas cosas, es manufacturero de muchas cosas. Entonces, pues no sé si tenga algo que ver con eso. No sirve de nada. Causa diarrea, pero, a ver, causa infección respiratoria. Ok, pero a ver, usted no recomendaría ir a comprar papel de baño. Pues no sirve de nada, ¿no? Pues el papel de baño que usan normalmente y que ustedes calculen que utilizan en caso de que tenga que quedarse en casa por 15 días sin salir. Muy bien. Esa es la recomendación en realidad de esta cuarentena de 14 días o este autoaislamiento de 14 días. Antes de despedirnos, una última pregunta, doctora. Escuchábamos ahí a un pasajero en la central de autobuses diciendo, pues yo soy de Ciudad Altamirano, allá es tierra caliente, pues esperamos que con el calor no llegue el coronavirus. ¿Es verdad esto? 1. Y 2, ¿cómo tendríamos que vivir el autoaislamiento para las personas que nos están viendo ahorita y tienen la posibilidad de iniciar ya, ahorita, el autoaislamiento, doctora? Bueno, pues esto del calor, yo creo que es un mito, porque cuando empezó a diseminarse en Australia, que fue en enero, ahí estaban en pleno verano. Y ahorita estamos con temperaturas de 26 grados y de todas formas está incrementando el número de casos en nuestro país. Ok, muy bien. Ahí está. Y en cuanto al autoaislamiento, lo que se tiene que hacer es, o sea, ya por parte de las autoridades deciden que debe de haber un aislamiento. Entonces no es para que los jóvenes y las personas empiecen a salir de un lado para otro. Esto es para que precisamente uno disminuya el contacto con el resto de las personas. Muy bien. Que no vayan a eventos multitudinarios, que traten de quedarse en casa. Porque acuérdense, entre menos contacto hay menos riesgo. Doctora Rosa María Wong, gracias como siempre. Al contrario, muchas gracias a ti, Nacho, y saludos a tu auditorio. Han sido días terribles en términos financieros, en términos económicos. Han habido afectaciones serias a la bolsa. Está con nosotros Sergio López Negrete, profesor del ITESO. Gracias, Sergio, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Nacho, a tus órdenes. Estoy encantado de estar contigo. Imagínate, con tu auditorio y, lo bueno, a distancia. Sí, a distancia, mi querido Sergio Negrete, para evitar cualquier contagio. A ver, qué impresionante lo que hemos visto este fin de semana, cómo se han desplomado las bolsas europeas, cómo se han desplomado las bolsas en los Estados Unidos. Cuéntame de esta decisión que dio a conocer la Reserva Federal el día de ayer, una baja de casi 0% a la tasa de interés para salir de esta depresión económica. Esto, mi querido Sergio, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo afecta a la gente que te está viendo en estos instantes a través de la pantalla? Mira, afecta, la medida de la Reserva Federal del Banco Central de los Estados Unidos es positiva, porque trata de reanimar a los mercados financieros, de inyectar dinero en la economía, que la gente gaste más, saque más créditos, impulsa la inversión, la gente ahorra menos porque, tiene menos tasa de interés. Entonces, en ese sentido, trata de empujar la economía.
Lo que realmente es importante es que en el corto plazo sigue una incertidumbre verdaderamente brutal. En los mercados, el peso ya superó la barrera de los 23 y esto va a seguir. O sea, es una buena medida, no me malinterpretes, pero realmente es un paliativo, un estímulo que vamos a tener, pero es una medida correcta, pero no puedes hacer mucho en circunstancias como las actuales ante tanta incertidumbre como la que tenemos. Ok, ahora se dispara el precio del euro, se dispara el precio del dólar y déjame poner otro ingrediente que pues causa una crisis importante. Tú sabes que uno de los valores más relevantes de una bolsa es la confianza. Hoy tenemos a Jaime Ruiz Sacristán, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, con un positivo del coronavirus, del COVID-19. ¿Qué papel juega este factor, esta noticia, en esta crisis financiera, Sergio? Mira, agrega a lo que se sabe, que hay mucha población que se va a enfermar, por desgracia, y te muestra, pues, ahora sí que nadie está a resguardo, que cualquier persona puede enfermarse, independientemente de su condición, de su edad, literalmente, que es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, sí afecta en ese sentido a la confianza, digamos, en un sentido más general. Y pues podemos esperar en México que ello ciertamente tenga un impacto. Como tú dices, es psicológico, pero los mercados se mueven por psicología, se mueven por expectativas. Y esto agrega a todo este cuadro negativo que ya traíamos, que estamos acumulando, pues aquí es un elemento más. Sergio, ¿qué te preocupa de todo esto? ¿Qué te preocupa de lo que viste el fin de semana que, corrígeme si me equivoco, no habías visto en años? ¿Qué te preocupa de lo que está pasando en México y qué te preocupa de las tendencias, de las previsiones, si es que puede haber algunas en medio de esta crisis? Mira, obviamente en un sentido económico, por supuesto, porque el humano es todavía más relevante, pero en la cuestión económica mexicana, y yo no había visto nada similar a nivel mundial. Tuvimos la crisis de 2008-2009, pero el foco eran los sectores financieros, básicamente eran los bancos. Aquí es otra cosa, por supuesto. Entonces, estamos viendo, aunque sea de manera temporal, un colapso de la economía mundial, o sea, de la producción, del comercio, del consumo. Esto realmente es inédito en era moderna, vamos a decirlo así, o por supuesto en siglo XXI. Ahora, con respecto a México, aquí se nos ha combinado otra cosa muy negativa económicamente hablando, la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que empezó un poco por el virus, pero se continuó en afán de dominar mercados. Y esto le pega con todo, nos golpea con una fuerza impresionante a Pemex. Pemex va a tener pérdidas todavía mayores a las que tuvo en 2019. En 2019 la petrolera perdió 35 mil millones de dólares. Ahora, trata de imaginarte lo que va a perder en 2020. Sus bonos se han colapsado, las expectativas de impago han subido, se le puede degradar la calificación a su deuda y arrastrar la deuda del gobierno federal. Va a necesitar una nueva capitalización por parte del gobierno federal con dinero que no tenemos. No, esto es una locura para Pemex y para la economía mexicana. Y por supuesto, a ver, la economía mexicana se esperaba que creciera poco en 2020, esas eran las expectativas, ya podemos borrarlas. Estamos hablando, sin duda alguna, es prácticamente un hecho de crecimiento negativo para México por segundo año consecutivo. Me quedan 15 segundos antes de irme a la pausa. ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está viendo? ¿Comprar dólares? Digo, me imagino que no, por el precio que tienen los dólares. ¿Qué se hace en términos de finanzas personales en este momento, en términos familiares, en términos de finanzas personales, Sergio? Mira, mucha precaución porque se pueden perder trabajos. O sea, es que es lo obvio, es lo lógico, no tomar créditos. Y si bien sí creo que el dólar va a subir todavía un poco, no sé qué tanto como para valer la pena, digamos, invertir en ello, sobre todo que está la diferencia entre compra-venta. Entonces, estar realmente la típica precaución de finanzas de que te puede llegar un golpe por donde menos lo esperas, a tu bolsillo, y actuar en consecuencia, ser muy prudentes. Muy bien. Y el peso se va a seguir devaluando, ¿no? Eso vamos a seguirlo viendo. Sin duda, a ver, mira, más que depreciación que puede ocurrir, por supuesto que puede suceder, la volatilidad. O sea, el día que Pemex pierde el grado de inversión,
Ese día, por ejemplo, te aseguro, te lo firmo, que el Muy peso bien. va a caer fuerte. Muy bien. De los niveles bajos en que ya está. Bueno, vamos a seguir pendientes. Sergio Negrete Cárdenas, gracias como siempre por tomarnos la llamada. No. Ya sabes que es un honor estar contigo y tu auditorio. Fuerte abrazo. Gracias. Pausa, regreso con más. No se vayan. Hay más noticias. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Olivia Pérez Arellano, informó que hay 16 casos confirmados de sarampión en la capital y prácticamente en todos los casos no hay antecedente de vacunación o hay vacuna incompleta. Las autoridades ya montaron los cercos sanitarios correspondientes en torno a los lugares en donde fueron detectados los pacientes, principalmente en el reclusorio norte. Cámaras de seguridad de un autolavado captaron el momento en que se lleva a cabo una ejecución. 2 hombres vestidos de negro dispararon contra 4 personas. 2 de ellos, entre los que se encuentra un exreo, murieron en el lugar, mientras que otros 2 resultaron heridos. La agresión ocurrió sobre la carretera México-Cuernavaca, Alcaldía Tlalpan. En Guanajuato, varios sujetos armados ingresaron al bar La Típica, ubicado en Salamanca, y dispararon contra los asistentes. Autoridades municipales confirmaron que 5 personas murieron y 21 más resultaron heridas. Entre los que perdieron la vida se encuentra una menor de 12 años que pasaba por el lugar en compañía de su madre. En el Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo, la Guardia Nacional decomisó un cargamento con más de 12,000 comprimidos de un medicamento controlado por las autoridades sanitarias. Las 12,338 cápsulas se encontraban al interior de 7 cajas de cartón de diferentes tamaños, las cuales no contaban con el permiso sanitario ni la documentación que acreditaba su procedencia. Defensores del presidente Jair Bolsonaro marcharon en varias ciudades de Brasil en favor del gobierno y contra los poderes legislativo y judicial. El propio Bolsonaro participó en la manifestación de Brasilia, la capital del país. De verdad, cuando veamos las barbas del mundo de otros países cortar, hay que poner las nuestras a remojar. ¿Qué está pasando en el mundo y qué podemos aprender para no tener los niveles que se están manejando de esos preocupantes en otros países? Fíjese, al día de hoy a nivel internacional se reportan 160,000 casos confirmados de COVID-19 en más de 140 países. En el continente asiático, China reporta 81,011 contagios, Irán 12,729, Corea del Sur 8,236, Japón disminuyó de 1,335 a 773 contagios. Es interesante lo que está pasando en Japón. En África ya son 109 los casos, en Egipto 61 en Sudáfrica, 37 en Argelia, 18 en Túnez, 10 en Senegal. En Europa, los casos de COVID-19 en Italia ya son 24,747. Tan solo ayer murieron más de 300 personas en Italia, en 24 horas. En España, 7,845 casos, Francia registra 5,423, Alemania 4,585, Suiza 2,200, mientras que Países Bajos y Reino Unido tienen 1,372. En nuestro continente se reportan 2,952 casos en los Estados Unidos de América, 249 en Canadá, 53 en México, 151 en Brasil, 45 en Colombia, 43 en Panamá, 34 en Argentina, 28 en Ecuador y 26 en Costa Rica. Son algunos países los más destacados de los que le damos cuenta. En Oceanía, ¿qué está pasando? Bueno, pues son 250 casos en Australia y 9 en Nueva Zelanda. El vicepresidente de los Estados Unidos de América, Mike Pence, anunció que su país suspendería la llegada de vuelos desde Reino Unido e Irlanda a partir de hoy a medianoche. Con ello, se amplía el bloqueo de tráfico desde Europa como medida contra el COVID-19. Sin embargo, Pence aclaró que se permitirá regresar a residentes legales y a ciudadanos estadounidenses. Los aeropuertos de la Unión Americana se han visto sumidos en el caos con las nuevas medidas frente al COVID. Estas entraron en vigor el sábado y se aplican a todos los pasajeros que regresan de Europa. Los viajeros tienen que esperar horas para someterse a las revisiones antes de pasar la aduana. ¿Y qué cree? De acuerdo a un artículo publicado en el diario alemán Welt am Sonntag, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, habría buscado con incentivos económicos, básicamente extorsionado,
para obtener los derechos exclusivos para Estados Unidos de una posible vacuna contra el coronavirus. Habría pagado a CureVac, un laboratorio farmacéutico alemán ubicado en Tubinga, la vacuna en exclusiva para Estados Unidos y para nadie más. Y le sacaron los trapitos, por no decir calzonzotes, al sol. Este laboratorio trabaja de la mano del Instituto Paul Ehrlich para la materialización de la inyección que dé con el cese del brote. El medio alemán cita a personas cercanas al gobierno de Alemania, diciendo que efectivamente Donald Trump habría negociado con CureVac para evitar que la vacuna llegue a manos de otros países y que Estados Unidos tenga los derechos exclusivos. ¿Y saben qué le contestaron? No. Me enlazo con mi compañero Juan Pablo Salas, es periodista de Solmart Media, está en Florida, en los Estados Unidos. Juan Pablo, ¿cómo están viviendo esta crisis? Bienvenido a DPC. Nacho, ¿cómo estás? Muchas gracias. Te cuento que afortunadamente por fin los Estados Unidos respondieron como correspondía a esta crisis. La semana pasada, al comenzar la semana, todavía daba la impresión de que no había una reacción concreta, no había mucho interés de parte del gobierno en poner medidas y hoy vivimos una realidad completamente distinta. De hecho, en el mundo de la vida cotidiana de los estadounidenses se transformó por completo. Ya no podemos decir que la vida es normal, muchísimos negocios están cerrados, se le está recomendando a la gente no ir a los bares y bueno, pues ya las medidas están siendo tomadas en muchas partes. Nueva York, por ejemplo, tomó la determinación de cerrar las escuelas, lo mismo está haciendo Los Ángeles, son dos de los lugares donde más estudiantes existen en el país, sí. Y esta medida claramente te da una medición de más o menos cuál es la actitud que están asumiendo en este momento los gobiernos. Adelante, Nacho. Juan Pablo, se confirmó el fin de semana que Donald Trump no tiene coronavirus, sin embargo, pues no ha pasado el periodo de incubación, ¿no? Bueno, le hicieron la prueba y los primeros resultados indican a las 24 horas que no tiene coronavirus. Yo creo que ya el presidente va a empezar a limitar un poco su acceso a otras personas y las personas que tienen acceso a él, como está ocurriendo ya en todos los negocios, en toda la vida cotidiana de la gente, así que el presidente pues ya no puede asumir la misma actitud. Anoche, si viste el debate de los candidatos demócratas, te diste cuenta que ellos se salivaron con el codo, estuvieron a la distancia requerida de 6 pies, unos 3 metros de distancia. Luego eso ya está empezando realmente a tener una consecuencia en la actitud de los políticos y el presidente pues no va a ser excepción. Bueno, Juan Pablo, te agradezco muchísimo el reporte. Buen día. Igualmente, gracias. El gobierno de Perú decretó una cuarentena general en el país, así como el cierre de sus fronteras durante un lapso de 15 días para combatir o enfrentar las implicaciones del COVID-19. Estas medidas incluyen la restricción del derecho de libre tránsito dentro del país, así como el cierre de comercios y empresas, con la excepción de bancos, farmacias y locales que vendan productos de primera necesidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó una cuarentena colectiva en 7 estados de Venezuela, incluido Caracas. Será a partir de este lunes y la decisión se tomó tras detectar 7 nuevos contagios por el virus. Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y de la región Los Llanos, el estado Cojedes, que tiene un caso ya comprobado y certificado. Estamos hablando de 7 estados de la República, de 7 zonas de defensa integral, quienes a partir de las 5 de la mañana, en unión cívico-militar policial, con el apoyo de la conciencia mayoritaria, entra en fase número 2 de cuarentena colectiva, de cuarentena social. Y mira el video de Ricky Martin que se volvió viral este fin de semana. Lo único que podemos hacer el día de hoy es tomar esa decisión responsable de quedarnos en casa. Como ciudadanos pensantes, la información que tenemos nos dice que de la única manera que podemos detener este monstruo es con distanciamiento social.
El coronavirus no da tregua en Italia y después de unos datos de verdad impactantes, más de 300 muertos tan solo el día de ayer, el país vivió otro momento muy doloroso al saber que han ido en aumento los casos de pacientes que no han logrado superar el virus. Esto significa que 368 personas infectadas con este virus fallecieron en 24 horas. Miles de ellas, miles de italianos salieron a cantar en sus balcones en un intento por levantar el ánimo en medio del autoaislamiento. Desde el pasado martes, el gobierno implementó medidas de aislamiento en todo el país para tratar de frenar la propagación del virus. Mire. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. E allora sì, abbracciamo più forte. Viva la nostra cena, la più bella dell'Italia. El gobierno de España aprobó un decreto que restringe la libertad de movimiento de los habitantes en todo el país para evitar la propagación del COVID-19. Solo se permitirá a la gente salir de sus casas en circunstancias especiales para viajar al trabajo, comprar alimentos y medicinas. Y también, como los italianos, algunos españoles cantaron desde los balcones. Mire. Pilar Velasco es periodista de la cadena SER en Madrid. Pilar, qué escena esta, cantando desde los balcones, Pilar. Desde luego, es la escena que al final pues une a la gente, demuestra la solidaridad y ayuda a superar esta cuarentena y esta crisis global que ha impactado sobre todo también por su rapidez, Nacho, porque hace menos que digo una semana, hace menos de 4 días esto era inimaginable. Estamos a 48 horas del estado de emergencia en España. Hoy es el primer día laboral, así que los españoles han pasado este fin de semana encerrados en sus casas, siguiendo las noticias, siguiendo la letra pequeña de en qué va a consistir este estado de emergencia excepcional y desconocido, algo que no hemos vivido hasta ahora. Yo creo que en algún país, en España tampoco. Y hoy, como te digo, es ese día, el primer día laboral. España ha amanecido con todos los comercios, todos los bares cerrados. Solo están abiertas las farmacias, los supermercados. Curiosamente también las tiendas electrónicas, por si la gente tiene que arreglar algún dispositivo, que ahora mismo son un material básico, y se puede ir al trabajo. Pero también el decreto obliga de alguna manera a las empresas o insta a que tengan que dar facilidades a sus trabajadores para que si pueden hacer el trabajo desde casa, lo hagan. Se ha reducido el transporte, al menos en un 40 o 50%, dependiendo si es vía aérea o terrestre, y es un estado de emergencia que, fíjate, ya hoy lunes el ministro de Transportes ha dado a entender que no va a durar solo 15 días, que España no va a poder superar esta crisis en 2 semanas, con lo cual se podía alargar, y quedan medidas que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, el ministro del Interior también ha dicho, Nacho, que cree que el cierre de las fronteras, el cierre total, es una posibilidad real, así que estamos en una fase de medidas extremadamente duras, sin conocer la fecha límite, y la gente de momento tomándoselo muy bien. El portavoz de Sanidad del Gobierno de la crisis de emergencia, Fernando Simón, sí decía hoy en televisión, en su comparecencia diaria que hace desde el principio de la crisis, que hay que aguantar psicológicamente porque los primeros días son incluso divertidos, decían, tienen algo de novedad, pero que un confinamiento es psicológicamente muy duro y que hay que estar preparados y para eso, pues bueno, hay que ayudarse un poco entre todos. Muy bien. Finalmente, Pilar, te cuento cómo está la situación en México. Tenemos 53 casos confirmados. Estamos en una fase 1 que no necesariamente obliga a los mexicanos a un autoaislamiento, pero que sí hay llamados para eso. Se están tomando decisiones en el sector educativo, en el sector empresarial, en el sector comercial. Se cancelan cada vez más eventos. Te preguntaría, Pilar, si tú estuvieras en México con la experiencia de las decisiones que se tomaron y que no se tomaron en España y que tienen hoy a tu país en esta circunstancia, ¿qué le recomendarías a México? ¿Qué dirías que tendrían que tomar como medida urgente, preventiva, ya los mexicanos hoy en la fase en la que nos encontramos,
sin llegar a los niveles de España, pero para prevenir llegar a esos niveles, Pilar? Pues fíjate, Nacho, no somos expertos, pero el gobierno sí tiene expertos y debería de estar viendo mínimo lo que vemos nosotros, la gente normal, los periodistas que estamos observando la realidad cada uno en nuestros países. Y es 53 casos los tenía Madrid hace menos de 10 días. El crecimiento del contagio del coronavirus tiene una rapidez exponencial rapidísima. Nueva York hace menos de una semana tenía sus 53 casos y las medidas las ha tomado en las últimas 48 horas. Cerró ya los colegios, cerró ya la actividad educativa, incluso en Nueva York se quejan los ciudadanos de que está yendo demasiado lento Trump. En España se tomó, pues sí, se podía haber tomado una semana antes si hubiéramos tenido más ejemplos. Teníamos el ejemplo de Italia, que también llegó tarde, y fundamentalmente el ejemplo de China. Pero para México, en el día en el que estamos hoy, Europa está cerrando todas las fronteras. Estados Unidos ya ha cerrado fronteras incluso con Gran Bretaña, que lo había dejado como excepción. Chile parece que también cierra fronteras. En un momento en el que todo el mundo está cerrando fronteras, en el que se están aprobando paquetes económicos para salvar del colapso económico a la población, se entiende mal que no se tomen las medidas desde ahora mismo, porque una semana después, que digo una semana, 5 días, puede ser tarde y luego cuesta mucho además frenar, por ejemplo, el colapso sanitario. En España se están abriendo polideportivos, pabellones en ferias para que la gente sin recursos económicos pueda dormir en estos espacios. Primero por una cuestión humanitaria, pero también, Nacho, no puedes dejar a una población sin recursos en la calle, que puede ser un factor, un foco de contagio, ¿no? Y ya esa es una medida que se tenía que haber tomado hace unos días, ¿no? Con lo cual, con un mundo tomando medidas a la velocidad de la luz como las está tomando, no se entiende que no se tomen, pues que no se copien las lecciones que pueden ayudar a México a abordar esta crisis. Así de claro. Pilar, te agradezco mucho. Yo me quedo con esta reflexión de mi colega periodista de la cadena SER allá en Madrid, Pilar Velasco. Esto lo tenían en España hace poco más de una semana. ¿Qué medidas vamos a tomar usted y yo, los medios de comunicación? ¿Qué van a tomar las audiencias? ¿Qué medidas van a tomar las instituciones públicas para evitar llegar a los niveles que tienen hoy tan preocupado al planeta, tan triste, por supuesto, y tan expectante? Pilar, muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Se queda con toda la programación de Imagen Televisión. Ahí viene Sale el Sol. Hasta mañana en punto de las 8.